de rebeldías y resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas ambientales de las mujeres. Cada domingo a las 4 de la tarde por Violeta Radio. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a la edición número 24 de su programa de rebeldías y resiliencias ambientales feministas que busca visibilizar, conocer y reivindicar las luchas ambientales de las mujeres. Pues ya casi cumplimos 6 meses en el aire, que queremos agradecer el espacio, la confianza dada por Maru Chávez, que también hoy nos ayuda a transmitir por la radio FM, por el 106.1, y también damos las gracias a Cecilia Figueroa por la transmisión en Facebook Live, y principalmente agradecerles su compañía cada domingo, y no se olviden de hacernos saber sus comentarios, sus sugerencias, sus casos, sus proyectos, sus iniciativas, sus luchas al correo ambienteyjusticia2016@gmail.com. Y bueno, en la conducción una servidora, Carla Priego Martínez. Y bueno, hoy tendremos un programa muy, pero muy potente, porque les platicaremos sobre la Asamblea Global de las Mujeres por la Justicia Climática, que se realizó del 25 al 30 de septiembre. Y bueno, fue muy inspiradora para mí pues este posicionamiento de mujeres de varias partes del mundo, principalmente indígenas. Y también, pues hoy es un programa muy especial porque tenemos como invitada a una compañera, amiga y maestra, la doctora Verónica Vázquez García, que es un referente desde hace 2 décadas en la articulación de género y medio ambiente en México y Latinoamérica. Y bueno, nos compartirá sus investigaciones recientes sobre las mujeres en contextos mineros en Sonora y en Zacatecas. Buenas tardes, querida Vero, muy bienvenida. Hola, hola, gracias a Carla por la invitación y encantada de estar aquí. Muchas gracias, Vero. Pues bueno, vamos a hablar de esta Asamblea Global de las Mujeres frente a la crisis climática, que, bueno, se lleva a cabo en un contexto, ¿verdad?, de coyuntural, en donde la ONU se está preparando para la COP26, la Conferencia de las Partes, del marco del Convenio de Naciones Unidas contra Cambio Climático, que se realizará ahora en noviembre en Glasgow, Escocia, y bueno, en donde se esperan revisar, ¿verdad?, los acuerdos de París, en donde recordemos que uno de los compromisos era mantener por menos de 1.5 grados la temperatura global. Y bueno, esta Asamblea Global de Mujeres fue organizada por WECAN, que en inglés quiere decir Mujeres por la Tierra y la Acción Climática. Es una red internacional con base en Estados Unidos. Y bueno, se propusieron soluciones desde la acción directa, la defensa de los territorios, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Participaron más de 100 lideresas climáticas de 40 países distintos, desde continentes como Oceanía, Asia, África, Latinoamérica y el Caribe, por supuesto, Estados Unidos, Canadá. Y bueno, se constata que las causas del cambio climático y que la pandemia que estamos enfrentando de COVID están interrelacionadas, y que sus impactos obedecen a la interseccionalidad de las discriminaciones, tanto de género como de etnia, de raza, de clase, y que es provocado por un sistema capitalista, patriarcal y colonialista. Dentro de los paneles que se abordaron
digamos, hay temas, no los voy a mencionar todos, pero bueno, para que nos demos una idea, pues está el no lavado la no careta verde que ellas proponen, que es rechazar las soluciones falsas a la crisis climática, como son los mercados de carbono, ¿no? Es decir, esto que en México se conoce como Red Plus, que es tratar de compensar, ¿no? Digamos, los países industrializados, sus emisiones provocadas por el aprovechamiento de energía de combustibles, y por otro lado, querer comparar esto con que se siembren árboles, se reforeste con árboles, y eso científicamente se ha comprobado que no se puede comparar, que son dos cosas muy distintas, y que ha permitido también procesos perversos en donde los países industrializados pues se niegan a bajar sus emisiones, y que entonces nos lleva a ponerle parche al tema y no soluciones más que vayan a las causas. Entonces, se analizaron también movimientos para detener pues, la producción de combustibles fósiles y la deforestación. En complicidad, acusan esto en complicidad con las instituciones financieras como Banco Mundial, como el Fondo Interamericano. Se proponen construir un futuro saludable y próspero, enfatizando la soberanía alimentaria. Se revisó la implementación del convenio de Escazú en Latinoamérica y el Caribe, como ustedes, si nos han seguido, pues hace 2 programas hablamos de este convenio aquí con compañeras de la red de defensoras y con una abogada ambiental. Y bueno, también se analizaron los movimientos interseccionales para construir la justicia climática, el tema de la energía regenerativa y justicia para todos y todas, ya no más estas energías renovables que al final terminan no solo no respetando los derechos colectivos de las comunidades, sino también favoreciendo, ¿no?, a las empresas y la acumulación, digamos, de recursos de estas. Y hubo una declaratoria de los derechos de la naturaleza, que es, digamos, poner a la naturaleza, así como los seres humanos, con derechos, es decir, los derechos a los ríos, los derechos de tener, a los cerros, de estar sanos. Y esto, bueno, se ha propuesto desde hace algunas décadas por los grupos ecologistas, pero bueno, ahora ya se está planteando también desde el movimiento de las mujeres ante la crisis climática. Y otro tema que me llamó mucho la atención fue algo que le llaman rematriando la tierra, que es, habla de la soberanía indígena y cómo reclamar y proteger y defender la tierra para el liderazgo de las mujeres y para el respeto, como lo decía yo, de los derechos de la naturaleza. Y bueno, hubo una conversación con la doctora Gottwald, que es muy famosa por la protección a los gorilas en África. Se habló de los medios de comunicación, del liderazgo de las mujeres en los medios de comunicación, de su visibilización y bueno, del financiamiento. En fin, fueron unos temas de los cuales se tocaron a lo largo de 5 días, y como les comentaba, pues fue muy enriquecedor porque había mujeres de varias naciones indígenas muy con testimonios pues que dejan un poco la piel enchinada de esta dignidad, de esta valentía, de esta acción directa que ellas están librando desde sus territorios. Bueno, pues dicho esto, paso a presentar a la doctora Verónica Vázquez García. Ella es doctora en sociología por la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá. Tiene 17 años de trabajo en el área de género del programa del desarrollo rural del Colegio de Postgraduados, donde ella es profesora investigadora titular. Ha publicado 11 libros y 86 artículos científicos. Yo quiero decir y mostrar aquí que bueno, ella ha sido mi referente, y bueno, este libro
de género, por ejemplo, sustentabilidad y cambio social en México, coordinado por ella, ¿verdad? Y que lo tenemos ahí en una de las laminillas de su presentación, pues quiero decirle que es del 98, pero para mí sigue siendo una Biblia. También ella produjo esta gran obra que se llama ¿Quién cosecha lo sembrado? Relaciones de género en un área natural protegida mexicana en Veracruz. Y bueno, son investigaciones que pues para mí y para muchas han sido pues un faro, un referente importantísimo en nuestra formación, miradas al futuro, hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de género, que fue publicado por Plaza y Valdés, que lo realizaste en coordinación con Margarita Velázquez. Y bueno, es miembro, Verónica, de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2012, también es miembro del Consejo Asesor Externo de Ecosur, del Colegio de la Frontera Sur, desde el año 2015, es miembro del Comité Académico de la Red Temática Género, Sociedad y Medio Ambiente de CONACYT, y bueno, los últimos proyectos de investigación que ella ha realizado son conflictos de género y minería en México desde el 2019, hacia mejores sinergias, mujeres, medios de vida basados en recursos naturales y energías renovables en Arizona y Zacatecas. Y ahora está también llevando a cabo la investigación género, desastres ambientales y consumo de agua embotellada, el caso de la cuenca Río Sonara. Bueno, pues es solo, mi querida Vero, decir un poquito de tu gran producción académica y bueno, reconocerte todos estos años que has estado pues machacando con estos temas y bueno, decirte que estoy muy contenta de tenerte aquí y que nos cuentes un poquito de estas investigaciones de género y minería. Claro que sí, Carla, con mucho gusto. Antes yo creo que te voy a pedir que me pases ejemplares de esos que mostraste porque ya no los tengo. O sea, ese de 1998 efectivamente fue mi primer libro y es ya es algo que no tengo en mi biblioteca y veo que tú sí, te lo agradezco mucho. Mira, el tema de minería se relaciona mucho con lo que empezaste a presentar, que es esta cumbre de mujeres en torno a los problemas de crisis climática, donde se puede ver que los posicionamientos de las mujeres están cada vez más desesperadas. O sea, yo te agradezco mucho que me hayas actualizado con eso, porque sí, no había yo visto claramente el vínculo entre las activistas en el tema de la crisis climática y la defensa del territorio. Pero se ve que sí, se ve que ya lo están articulando de esa manera. Y lo de rematriar el territorio, pues es un poquito lo mismo, ¿no? Y me hace recordar cómo los movimientos sociales y en particular el feminismo, pues siempre está como actualizándonos a las que nos dedicamos a esto desde la academia y entonces forzosamente tenemos que salir al campo a escuchar y a ver cómo le hacen las mujeres y qué le da origen a estos nuevos términos, ¿no? Entonces, mira, para mí los temas que son así como más importantes en la agenda del feminismo, sobre todo medioambiental, porque la agenda puede ser amplísima, como tú sabes, por supuesto que es la crisis climática y sobre todo el tema de, pues, quiénes están quemando combustibles fósiles, que son las empresas petroleras de siempre, que son incontrolables, ¿no? El otro tema, por supuesto, son las agroindustrias, que tienen mucho que ver con los transgénicos y también con el despojo de recursos genéticos. Y terceros son las mineras, que también tiene que ver, o sea, el eje articulador de estos tres temas es el capital, efectivamente, como tú lo señalaste, el capital de combustibles fósiles, el capital involucrado en la producción de alimentos y el capital involucrado en la producción de minerales, ¿no? Y en esos tres temas hay mucha convergencia
una de las cuales es el liderazgo de las mujeres en la defensa de los territorios. Entonces, eso fue originalmente lo que nos llevó al tema de la minería. Lo primero que hay que entender para el caso mexicano son lo que le llama Sariego, un investigador del tema, las fronteras mineras. En todos los países y en la historia de la humanidad hay 4, por lo menos 3 fronteras mineras identificables hasta el día de hoy. La primera es cuando, no sé, los pueblos originarios de México sacaban, por ejemplo, oro para adornarse, y todo eso era complementario a una actividad sobre todo meramente agrícola. Entonces esa es una pequeña minería, ¿no? Luego, pues tú sabes, y mucha gente sabe, que la colonización española fue por los minerales, ¿no? Y esa imagen de Galeano, de que se podía hacer un hilo de oro, ¿no? Las venas abiertas de América Latina entre México y España, de tanto que saquearon, pues nos dice que prácticamente, bueno, y que además esa producción minera mexicana y de la Nueva España y de Sudamérica financió el capitalismo inglés, ¿de acuerdo? La revolución industrial. Entonces esa es, digamos, la minería, la segunda frontera, que es la de la época colonial. La tercera tiene que ver con la nacionalización del sector a cargo, pues, sobre todo de la Revolución Mexicana, cuando surgieron sindicatos mineros muy importantes, muy masculinizados, ¿no? Cuando la minería se convirtió en un proceso industrial, entonces los que tenían esos derechos laborales eran los varones, ¿no? Y hay en todo México pueblos, pueblos casi fantasmas se les llaman, a mí no me gusta usar el término porque ahí vive gente, donde hay casas de familias mineras idénticas, ¿no? Y entonces ahí los señores eran los que iban a la mina y tenían, como ya lo señalé, derechos laborales. Ahí surgieron importantes sindicatos que siguen siendo importantes hoy. Y por último tenemos la cuarta frontera minera, que es la que está explorando nuevos territorios en todo el país con la minería a cielo abierto. La primera mina a cielo abierto mexicana, hasta donde yo sé, es la de Cananea, Buenavista del Cobre. La gente yo creo que no lo sabe, pero es desde 1940 que empezó a trabajarse así. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los minerales se van acabando, pero nuestro motor de desarrollo y de capital siempre va a ser extractivo y entonces necesita más. Pero entonces las minas subterráneas, donde los mineros se metían, dejan de producir porque la mina ya no la pueden seguir. Entonces lo que tienen los tajos, y eso se llama minería a cielo abierto. ¿Y cómo la identifico? También con las zonas donde voy a explorar, pues lo hago con tecnología también de punta, drones y cosas satelitales donde te dicen dónde están los minerales. De manera que México pues tiene, la cifra varía, pero por lo menos entre un 15 y un 25% del territorio concesionado por leyes de gobiernos anteriores que anteponen la extracción de minerales a cualquier otro uso de la tierra. Y ahí volvemos a lo mismo de los conflictos con el capital, ¿no? Por ejemplo, la producción de alimentos. La ley es tan brutal como para decir que si ahí hay minerales y la Asamblea Ejidal se niega a ceder su territorio, hay una figura que se llama servidumbre legal. El ejido tiene que aceptar la inversión, sea como sea. Eso es el contexto en el que están dándose. Bueno, el gobierno actual dijo que no se iban a dar más concesiones. Muchas gracias, porque ya todas se dieron antes. También un gesto que hizo Andrés Manuel López Obrador al comienzo del sexenio fue ir a cerrar una mina que todavía no sucedía en Baja California Sur. Entonces, en ese contexto se están movilizando las mujeres, ¿sí? Donde las asambleas ejidales, mayoritariamente de varones,
O sea, a nivel nacional, los hombres componen 80% de los ejidatarios y las mujeres son el 20% restante. Ese 20% son mujeres de mayor edad. De por sí, ejidatarios y ejidatarias tienen más de 65 años en todo el país. Ahí tenemos un problema de relevo generacional que es eterno y que se puede tocar en otro momento. Y entonces esas generaciones de viejillos, ¿verdad? Hombres y mujeres, no le están cediendo derechos a los más jóvenes, y entonces los más jóvenes no tienen de qué vivir, y las mujeres, donde se están dando esas concesiones, y las minas abren, porque no es lo mismo concesión que la apertura de una mina. Primero es la concesión, luego es la exploración. Cuando la empresa constata que ahí se puede funcionar y hacerse millonario, la lógica es rápido y acomodé lugar y con las menores medidas de protección posible, aunque digan lo contrario. Entonces la mina opera, dejo el territorio. Bueno, los contratos son por 30 años. Entonces los ejidatarios siempre, señores, y en todos lados siempre hay historias de comisariados ejidales vendidos a las autoridades o que reciben sobornos. Nunca lo hemos podido comprobar, pero es tan reiterado el tema, queremos. Y entonces las mujeres en general no reciben renta por ese acto que hacen los ejidatarios de rentarle a las empresas, no reciben nada o muy poquito, y ven cada vez más pérdida de soberanía alimentaria. Ya no tengo dónde producir alimentos. Reiteradamente te lo dicen en todos lados. Y sobre todo, pérdida de acceso a fuentes de agua. O sea, la sobrevivencia en peligro. ¿Sí? Una cosita, Vero, Sí. cuando tú decías, ¿me repites el dato de cuánto porcentaje del territorio está? Entre el 15 y el 25, dependiendo la fuente. La organización que lo fundamenta súper bien, porque no es fácil saberlo, hay que meterte a documentos de gobierno, etcétera, es fundar. Es una institución muy sólida que ha documentado año con año y año con año tiene reportes de todos esos procedimientos. ¿Cuánto concesionado? ¿Cuánto explorado? ¿Cuántas minas están en operación? ¿Y qué estados de la República están en la primera frontera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta? ¿No? Los dos que yo te propuse que habláramos hoy, que son Sonora y Zacatecas, porque el proyecto que estamos haciendo nosotras y abarca cuatro estados que son Sonora, Zacatecas, Puebla y Chiapas. Sonora y Zacatecas son definitivas, han transitado por todas las fronteras. Eso es súper interesante. Y su modelo de minería es muy distinto. Puebla y Chiapas son dos estados totalmente nuevos, y entonces la dinámica de por qué las comunidades aceptan, ¿verdad?, que lleguen las empresas y hacer esos tratos, es muy distinta, porque en Sonora y Zacatecas hay tradición de familias que pertenecían al sindicato del Napo y todo lo que ya sabemos, y no les parece tan mal que les lleguen a decir, bueno, esa mina que ya no produce porque la beta ya no la puedo seguir, ahora va a ser a cielo abierto. Si tú piensas que el territorio ya de por sí está deteriorado, porque llevan muchísimo tiempo, que hay un problema de escasez de agua ocasionada por el cambio climático, un problema de migración permanente, un problema de relevo generacional de jóvenes no apegados a la tierra, pues entonces sí, los ejidatarios de 65 y más aceptan, ¿no? Y entonces empieza a generarse todo tipo de problemas donde las mujeres, y no quiero sonar victimista, pero sí son las mayores perdedoras, porque no tienen acceso a la tierra, porque no son dueñas de los escasísimos beneficios que pueda traer esto, y al mismo tiempo son las que padecen, por ejemplo, los dos casos que te propuse, son Zacatecas y Sonora, que como te comento son las cuatro fronteras, porque lo que hizo el derrame en Sonora fue contaminar un río de por vida. Exacto, es que eso es muy importante para quien nos escucha,
A veces creemos que contaminar un río o un lago, ¿no? O los derrames petroleros en el mar, pues como que pareciera ser que la propia naturaleza se recompone sola. Creo que socialmente no sabemos que hay daños irreversibles. La gente del río Sonora opina que lo que pasó en su río fue irreversible, al grado de que ya no se atreven a meter, a nadar, y a que el uso de agua embotellada es la norma en esa parte de México. Y fíjate que lo más interesante de esto, o sea, lo del río Sonora no es interesante solo por eso, o sea, oficialmente es el peor desastre socioambiental ocasionado por la minería en el país, en toda la historia de la minería, reconocido por las propias instituciones, ¿no? Correcto. La calidad del agua, fíjate que ahí la ciencia, pues acaba de salir con esto de los foros con el foro consultivo de CONACYT, que algunas de las personas que integraban ese foro justificaron que no se sacara a la gente de pasta de conchos, a los mineros, no sé si supiste eso. Cuéntame. Esa empresa de mineros es de Grupo México. La mina de Cananea, Buenavista del Cobre, es de Grupo México. El dueño es Germán Larrea. Ya es el segundo hombre más rico del país. ¿Sí? Entonces, y esto que es el segundo más rico, es reciente, ¿verdad, Vero? No, digamos... Yo creo que ya lleva unos añitos Germán Larrea siendo, ponle de los 5 más ricos del país, pero... Y por supuesto tienen una amplia gama de negocios. Otra mina muy importante en Zacatecas, pues ya estoy cambiando de estado, es de Slim. Es de Slim. Esa no me la sabía, ¿para qué ver? Ajá. No, es que fíjate que es bien interesante porque toda la bronca contra la minera siempre pensamos que son empresas canadienses. El 70% lo son, más o menos. La cifra puede variar, pero nuestros ilustres burgueses capitalistas nacionales, de hecho Slim estuvo en el lugar número 1 del mundo por varios años, ¿no? Varios sexenios, digámoslo así clarito. Entonces, ellos también invierten, ellos amplían su portafolio, ¿no? Y tienen también inversión. Grupo Frisco es la empresa de Slim que se dedica a la minería. Y Grupo México es la empresa de Germán Larrea que se dedica a la minería. Y te estaba yo diciendo que el foro consultivo de CONACYT, básicamente se puso a favor de Grupo México al decir que no había que sacar a los mineros del desastre de pasta de conchos. O sea, todo ese rollo de que hay corrupcioncita y o sea, no me quiero meter ese tema, si quieres lo dejamos, pero también ya en Sonora lo que ves es un estado que, como te comento, ha recorrido todas las fronteras y está en la cuarta, y la minería la posiciona el mismo gobierno como una de las actividades más pujantes, y sí lo es en términos del PIB, pues también tienen a muchos académicos y académicas diciendo que no hubo contaminación del agua o que el agua ya está bien. Y también tienen académicos y académicas que dicen lo contrario. Y es que muestrear un río pues, no está fácil, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es recuperar para mí el indicador de cómo está la calidad de agua son justo desde la perspectiva de género las decisiones de las mujeres, de qué agua le doy a mis familias. Entonces, tanto la calidad en función del análisis químico, pues sí, es un indicador. Y los análisis químicos sí dicen que persisten metales pesados en esa agua del río Sonora. Pero las mujeres reiteradamente tratan de comprar agua de garrafón, o sea, agua embotellada, por temor a la calidad del agua. Y entonces lo que pasó ahí es que Grupo México dio 2,000 millones de pesos, imagínate esa cantidad en tu cerebrito, como que cuesta trabajo, ¿verdad? Para compensar el daño. Eso fue después del derrame. Recuerdo, y se hicieron unas 10 actividades. Y aún así,
pues, la gente no te deja de hablar, las mujeres, de problemas de corrupción en ese fideicomiso del río Sonora, de que todo lo que recibieron como compensación ya se lo echaron en agua embotellada, y de que no se remedió el problema de raíz, porque uno de los compromisos fue poner plantas que separaran los metales pesados del agua. Eso es muy complicado y costoso, y las plantas no están en operación. Entonces, lo dramático del río Sonora no solo es el derrame, sino que se tiró el dinero para compensar a la gente, y que las instituciones involucradas en el fideicomiso fueron incapaces de pensar una vez más en cómo debería de usarse y en cómo debería de hacer, y que las principales víctimas son las mujeres, que ahora tienen que invertir en agua embotellada hasta para cocinar, y algunas hasta para bañarse, por ejemplo las embarazadas, o se cruzan a la frontera de Estados Unidos las más pudientes, porque está cerquita, y ya compran toda su agua en Estados Unidos. O sea, para ellas el río quedó inservible. Sí. ¡Qué barbaridad! Así es. Bueno, así esto es un hidrocidio, definitivamente, y aparte, pues eso, que ahorita quiero que nos cuentes más sobre esta compensación, qué pasó con las mujeres, ahorita que regresemos de un brevísimo corte musical, y esto, que nos hables más ya de la cara humana que pasó después de este desastre, pues no natural, ¿verdad? Este es un desastre, un hidrocidio provocado por, pues esto, como lo dices tan claramente tú, por una permisibilidad normativa, ¿no? A la industria minera, y como decía Alicia Bárcenas, ¿no? Ahorita nuestros territorios están muy amenazados precisamente porque la crisis económica con la crisis climática y la pandemia están haciendo lo que ella llama reprimarización otra vez de la economía. Y como región, pues tú sabes que hemos sido siempre, nuestras economías se han basado en las materias primas, ¿no? Entonces, sí que hay una tendencia, ¿no? Ahorita al extractivismo, y que es muy preocupante. Pero bueno, vamos ahorita a seguir conversando con la doctora Verónica Vázquez García, que nos está hablando de algo importantísimo para el país, para nosotras, que es el impacto de la minería en las mujeres, especialmente en Sonora y Zacatecas. No se vayan, síganos acompañando aquí en Violeta Radio, y vamos a escuchar una canción de el grupo Los Chichimecas, que es un grupo, es muy extraño porque en realidad no son mexicanos, son de Cerdeña, Italia, y hicieron esta canción dedicada al comandante Marcos y al movimiento zapatista. No se vayan, ahorita regresamos aquí en su programa de Rebeldías y Resiliencias Ambientales Feministas. Para ustedes, felicidad y salud a mi gente. Nunca quise hacer algo malo, satisfecho de mi trabajo, orgulloso de los esfuerzos, que todo fue para el pueblo. Nunca pensé en mis riquezas, en mi poder personal, en mis palacios de oro. Todo lo hice para los otros. Por eso no entiendo lo que está pasando. Tengo que cuidarme, que me están buscando. Tratan de matarme pero no comprendo, porque no puedo dormir. En mi cama suave me pongo cubierto hasta la frente por sábanas blancas. La muchacha apaga las luces. Buenas noches, señor comandante. Quizá mejor que me calle. No piensen que ya estoy loco, que tengo miedo que vuelvan las malas caras de muertos. Por eso
lo que está pasando. Tengo que cuidarme que me están buscando. Tratan de matarme pero no comprendo porque no puedo dormir. Por eso no entiendo lo que está pasando. Tengo que cuidarme que me están buscando. Tratan de matarme pero no comprendo porque no puedo dormir. Cuando llegaban gritando las madres de chicos perdidos en el mar, cuando llegaban pidiendo solamente un cuerpo para llorar, no saben que fue por ellos, que yo no tengo la culpa. Digo que no me arrepiento, digo que no me arrepiento. Por eso no entiendo lo que está pasando. Tengo que cuidarme que me están buscando. Tratan de matarme pero no comprendo porque no puedo dormir. Por eso no entiendo lo que está pasando. Tengo que cuidarme que me están buscando. Tratan de matarme pero no comprendo porque no puedo dormir. Porque no puedo dormir. Porque no puedo dormir. Porque no puedo dormir. Porque no puedo, por eso no entiendo lo que está pasando. Tengo que cuidarme que me están buscando. Tratan de matarme pero no comprendo porque no puedo dormir. Por eso no entiendo lo que está pasando. Tengo que cuidarme que me están buscando. Tratan de matarme pero no comprendo porque no puedo dormir. 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 Bien, pues gracias por seguir con nosotras aquí en su programa de Rebeldías y Resiliencias Ambientales Feministas por la radio comunitaria, la primer radio feminista en México y en la Ciudad de México, Violeta Radio. Estamos muy orgullosas de ser parte de este esfuerzo colectivo y comunitario. Bueno, antes de seguir con nuestra queridísima invitada, Verónica Vázquez, quien nos está hablando de los impactos de la minería en las mujeres en los casos de Sonora y Zacatecas, quisiera rápidamente agradecer pues a las personas que nos siguen por el Facebook Live, nos dejan sus comentarios, a Moisés Mallorquín, Berta Cáceres vive, la lucha de Honduras sigue, Tere Vieira, Víctor Manuel Arismendi, quien dice, AMLO habló hace unos días en una mañanera de que prácticamente el 60% del territorio en México fue concesionado para explotación minera. Bueno, estábamos en el tema de Sonora, ¿no? Y cómo después del derrame que afectó a 20,000 personas y a 7 municipios de Sonora, pues cómo les fue a las mujeres, a las comunidades, Vero, que nos estabas contando, cómo les fue en estas medidas de compensación. ¿Qué pasó después? Bueno, mira, lo que pasó es que primero hubo como un estado de shock, ¿no? Hay relatos de que el río estaba de color totalmente naranja, ¿no? Porque fueron lixiviados de cobre. Hay relatos de que se tardaron mucho tiempo en informar, por lo menos 6 días, y el impacto directo, reitero, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el estado emocional de las mujeres y tiene que ver con su capacidad de movilización. El agua, los pozos se cerraron después del derrame y de que el gobierno lo reconoció y la empresa también reconoció el accidente. Lo que sucedió es que cerraron los pozos de agua potable. Entonces, por 3 meses. Entonces, ahí dependían de pipas y de cubetazos. Ahí tenemos historias de las mujeres de lesiones físicas, porque hay que decir que Sonora tiene mucha tercera edad también por el tema migratorio. Y entonces son mujeres, muchas que viven solas, o aunque no vivan solas, se estaban haciendo cargo del abasto de agua con cubetas, ¿no?
Como también ya señalé, aumentó el consumo de agua embotellada, que eso implica directamente un impacto en las economías. Pero más o menos un tercio de una encuesta que levantamos sigue tomando agua de la llave. Y tiene que ver mucho con el nivel socioeconómico de las mujeres. Entonces, pues por supuesto que para mí el agua se ha convertido como en un elemento ya de distinción social, ¿no? De la que se cruza a Estados Unidos a comprar sus botellitas, hasta las que reiteradamente te dicen no me alcanza para el agua y me arriesgo. Y se les hizo algunos estudios de sangre y algunas te dicen que sí, que les dijeron que tenían metales pesados en la sangre y que no pueden hacer nada. Entonces, el impacto en la salud, yo te puedo decir, Carla, que es desconocido. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Sobre todo en las mujeres pobres, ¿no? Para variar, para variar. Y es a largo plazo, porque esto es una intoxicación de metales pesados que sabemos que se expresa a un largo plazo, ¿no? No te va a dar una diarrea porque comiste una papaya podrida, ¿no? Te va a dar veneno que acumulas en el cuerpo, y las mujeres reiteradamente te hablan de posibilidades de cáncer o de casos de cáncer. Y una pregunta, Eso, pero estas contaminantes en el cuerpo, como el DDT, en su caso, ¿son transmisibles de madre a hijo? no tengo idea, pero yo creo que sí, pues si los tienes en la sangre también van por la leche materna, ¿no? Qué duro, qué fuerte. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y te digo, francamente, pues yo no conozco acciones contundentes para detener este problema. Lo segundo es el estado emocional de las mujeres. Impotencia, desánimo, depresión, angustia, porque también se produce escasez de agua. Imagínate lo que es tener 3 meses, no tener agua 3 meses, y lo que también ocasionó el derrame es que la gente dejó de pagar sus cuotas, algunas personas del sistema de agua potable, porque estaban furiosas con que el agua seguía sucia y porque les habían reabierto los mismos pozos, porque se habían comprometido a cambiarlos de lugar y no los cambiaron de lugar o lo hicieron de una manera que no servía de todas maneras para remediar el problema. Y entonces hay un problema grave de morosidad, que de por sí es un problema a nivel nacional en el pago de las cuotas, pero entonces son ya prácticamente sistemas de gestión de agua, o sea, los organismos operadores son inoperantes. No pueden resolver una fuga porque no tienen dinero, porque la gente no paga, porque está enojada, porque no se resolvió el problema. Y entonces, ¿quién paga por esa situación? Pues las mujeres que están en la casa esperando que caiga el agua y no cae, y a ver, o sea, de por sí se le cerraron los pozos, pero cuando los reabrieron, el problema de escasez persiste. Entonces tienes un problema de contaminación y un problema de escasez que afecta directamente la capacidad, la calidad de vida de las mujeres y su salud, ¿de acuerdo? Totalmente. Ósea, esquelética, de cargar y de lo que te estás metiendo al cuerpo. Y del lado de la salud mental, mucha angustia de que no hay agua, de que cuándo va a caer, de que qué tiene el agua, de que me gustaría tener agua, dinero para el garrafón, pero no lo puedo pagar, y mucha tristeza por un río devastado. Ahorita ya el río no se ve color naranja, pero la gente sabe que está sucio, ¿no? Y entonces, sí, el río era la vida, o sea, había, era la vida, hay una ruta turística del río Sonora, había producción de alimentos, había muchos dulces de leche que también las mujeres comercializaban, y ya nadie quiere comprar nada procedentes del río Sonora. Y entonces todo eso causa tristeza, angustia, depresión en las mujeres. Clínicamente hablando también se puede documentar eso. Para darle como un tono un poco más positivo, hay que decir que hay mujeres movilizadas, siempre al pendiente de que se resuelva el problema, a pesar de que ya pasaron muchos años.
Y la parte negativa es que también son mujeres criminalizadas, ¿no? En todos los estados donde hemos circulado con este tema de la minería, siempre no hay uno donde no lo haya habido, expedientes que criminalizan a los y las defensoras, accidentes raros donde mueren los y las defensoras, o incluso asesinatos. Sí, como el caso de la compañera que estaba defendiendo el territorio sagrado Huichol ahí en Matehuala, pues la desaparecieron, ¿no? Digamos, sí, como tú lo estás mencionando, están dispuestos a todo. Las empresas están dispuestas a todo, están dispuestas a todo, Carla, y hay una colusión con el crimen. No solo eso, hay una colusión con el crimen organizado. Hijo. Sí, a nivel de las comunidades operan de manera muy... Pues es lo que le pasa a los periodistas de pueblo, ¿no? Que son los primeros que asesinan. Es un poquito lo mismo. Y bueno, para también, antes de que se acabe el programa y poder conocer los resultados de tu investigación en Zacatecas, cuéntanos ahí cómo opera, cuáles son en este caso las afectaciones, cómo las mujeres están haciendo frente a esta situación. Pues mira, Zacatecas es un caso también de la Cuarta Frontera, es una mina que estaba en Salaverna, que es donde te digo que ahí está, es el grupo Frisco, capital mexicano, que dejó de ser, es ya peligrosa. La mina sigue operando como una mina subterránea, pero la intención para hacer más dinero y para que siga funcionando eso es convertirla a cielo abierto. Entonces hubo N iniciativas para decirle a las familias de mineros que llevaban ahí trabajando toda su vida que ya se tenían que ir porque era peligroso que siguieran ahí. Entonces, para hacerte el cuento corto, hubo pues desde comprar a familias que aceptaron 15,000 pesos para ser reubicadas de una casita que ya se les está inundando, hasta el último caso de una mujer que le lanzaron un bulldozer por proteger el patrimonio de su papá, que todavía vivía, ya no vive, y entonces hubo una migración forzada en 3 grupos. Los primeros que dijeron, ay, sí, qué padre, 15,000 pesos y una casita. Los segundos se fueron cuando la mina seguía operando subterránea, pero la quieren hacer a cielo abierto y entonces barrenan. Y lo que hace esa barrenación es que son temblores y escándalos permanentes, Carla. Yo los he escuchado cuando voy a... Es más, a Salaverna ya no se puede entrar. Yo tuve el privilegio de entrar y conocer antes, cuando había 8 familias todavía resistiendo en Salaverna, pero todo el tiempo les están barrenando y está temblando tu casa y de repente de un día para otro tienes una grieta en el suelo, ¿sí? Entonces el segundo grupo se fue cuando tenían grietas en su casa, muy poquito antes de una Navidad, aunque no lo creas. Y en el tercer grupo entró un bulldozer, apoyado por el gobierno de Zacatecas, a tirar la escuela, a tirar la biblioteca, a tirar, no sé si la iglesia, pero todas las oficinas. Cuando yo fui a Salaverna te encontrabas una computadora destrozada en el piso porque le pasó un bulldozer y libros de esa escuela porque le pasó un bulldozer. Y entonces el tercer grupo fueron esas muy poquitas personas que enfrentaron ese bulldozer, entre las cuales tenemos el relato de una mujer que, pues que sí, como tú dices, no tenía nada que perder y enfrentó la destrucción que hicieron ahí. Ahorita Salaverna está todo acordonado porque ya esa mina ya está lista para convertirlo a cielo abierto y la gente se desperdigó, algunas están reubicadas en Nuevo Salaverna y Nuevo Salaverna pues es otra historia, no sé cuánto tiempo tienes para que te la cuente, pero de ser un poblado rural pasó a ser un poblado así como un fraccionamiento chiquitito con casitas de cartón donde la gente
Bueno, yo en una casita de una mujer vi una macetita con esta matita, una matita de este tamaño de maíz, porque ya no pueden sembrar, ya no tienen terrenos, pero el maíz es nuestro papá y mamá, ¿no? Entonces, cero espacios para la seguridad alimentaria, una vez más, y el problema ahí grave otra vez fue el agua, porque en Salaverna tenían 2 fuentes de agua y en Nueva Salaverna pasaron a depender de un gobierno municipal que las deja periódicamente sin agua, por hacerte el cuento corto. Entonces, otra vez, menos un tema de contaminación en Nuevo Salaverna, pero sí un tema, otra vez, de falta de seguridad alimentaria, de falta de empleo porque perdieron terrenos, de falta de escuelas. Tienen una escuela con 6 niños, Carla. O sea, es un pueblo que está desapareciendo, que la gente se fue y quedó perdido de la mano de Dios y las mujeres otra vez batallando con que el agua no cae. Tú a Zacatecas vas y ves tremendos tambos para almacenar el agua, porque de otra manera te quedas sin agua para las actividades más esenciales, ¿no? Y también muy cerquita tienen la mina Goldcorp, que está ubicada en el ejido de Cedros, también Zacatecas, y es la mina más grande de oro en México y en Latinoamérica probablemente, y que también amenaza con contaminar las fuentes de agua y amenaza permanentemente con más desplazamientos. Esa mina también desplazó de Peñasquito a Nuevo Peñasquito. Las historias de los desplazamientos poblacionales por minería en Zacatecas son muy comunes, muy poco conocidos y explorados desde la perspectiva de género. Pero también son comunes. Entonces, por lo menos en este municipio de Mazapil hay 2 casos de desplazamiento poblacional donde pues hay pérdida absoluta de los medios de vida. Exacto, exacto. Hazle como puedas y empieza tu nueva vida. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y dime una cosa, ¿y las mujeres en el caso de Zacatecas, digamos, o sea, solamente los directamente afectados es quienes han intentado resistir o la sociedad zacatecana, cómo ha respondido? No, la sociedad zacatecana sabe, Zacatecas tiene su REMA, su red de afectados en contra por de la minería. minería. Sí, y tiene personas muy vocales y es un tema permanente, ¿no? Zacatecas tiene mucha tradición de minería y de resistencia. Esto de Salaverna fue sabido, salió en los medios. O sea, el despojo de Salaverna es un caso muy, muy, muy conocido. Ok, y entonces, bueno, para ir cerrando en estos 2 casos, Vero, digamos, se pierde soberanía alimentaria, hay afectaciones a la cuerpa, a la salud mental, al cuerpo, hay una contaminación irreversible, hay estrés por resolver el día a día, se pierden los medios de vida. Qué panorama tan duro y qué panorama ante eso tú, ¿cómo ves? ¿Cuáles serían, digamos, algunas salidas para pareciera camino sin salida? Porque mientras la ley minera esté por encima, ¿verdad?, de otras leyes, vamos a toparnos con pared. Por cierto, aquí Elia Nacer agradece el tema y dice que gracias por actualizarla, qué bueno que nos escuchas y nos ves, y les invitamos a que nos sigan viendo cada domingo. Entonces, Vero, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles serían, digamos, qué sigue? ¿Qué tendríamos que enfrentar? ¿Cómo lo tendríamos que enfrentar? ¿Hay soluciones? Mira, lo que te puedo decir, Carla, yo quería empezar por estos 2 estados porque son como los más deprimentes.
Lo que han hecho los movimientos por defensa del territorio, donde otra vez las mujeres son cabeza principal, es impedir la entrada de mineras. Entonces, para cerrar con un caso, lo que pasa, yo te dije que Sonora y Zacatecas tenían tradición y por eso lo permitían. Pero en Puebla lo que ha sucedido es que no ha entrado una sola minera por movilización social, entre ellas las importantísimas mujeres de Cuetzalan, doña Rufina, que ojalá algún día la puedas invitar, que es la que me vendió esto en su hotel, y que está totalmente enterada del vínculo entre hidroeléctricas y mineras, y que forma parte de un grupo histórico y tradicional de liderazgos indígenas muy reconocido pues a nivel nacional, y ella jugó un papel fundamental en la elaboración del ordenamiento territorial de Cuetzalan para que ahí no hubiera mineras. Y luego en el COTIC, que le da seguimiento para que no entraran las mineras. Y esas organizaciones pasan escenas de lo que pasó en Zacatecas y en Sonora para evitar la entrada de las mineras, han tenido éxito. Y en Chiapas, donde también hemos estado con el titanio, lograron sacar a la minería ilegal de titanio, también las mujeres, también declarando municipios libres de minería. ¿En Chiapas dónde, mi amor? ¿Dónde? Chiapas, en el Soconusco, frontera con Guatemala. ¿Sí? Anda. Ahí hubo minería de titanio. Sí, exacto, por donde está Puerto Chiapas. Okay. Por Tapachula, la ciudad más grande. Tapachula, sí, ajá. Sí. Ahí hubo minería de titanio por lo menos 10 años y una movilización muy importante y declaratorias de municipios libres de minería. Y la labor que hemos hecho es rescatar la participación de las mujeres en ambos contextos, en Puebla y Chiapas. Entonces, para cerrar con un tono positivo, yo creo que las mismas mujeres de Sonora y Zacatecas van a idear maneras, ¿no? Hay conciencia de que fueron estafadas, hay conciencia de que fueron despojadas y hay ánimo por seguir defendiendo el territorio. Y las experiencias que ellas tienen han servido para que en otros estados esto no prospere. Digamos que la lección, y yo coincido con las mujeres, Rufina Villa dice, cuando los dejas entrar, ya no se fueron. ¿Sí? La minería de titanio la lograron sacar porque es a bastante pequeña escala, ¿sí? Y en la Sierra Norte de Puebla no han entrado. Entonces, yo coincido con las mujeres cuando dicen, no hay que dejarlos entrar. Y tenemos que estar preparadas para que eso no suceda. Y entonces han diseñado muchas maneras, desde herramientas legales hasta acción directa, donde tienen planes para no permitir que se instalen lo que ellas llaman proyectos de muerte, ¿no? Y te digo, mucho de los videos que pasan en las reuniones de Chiapas y Puebla son de lo que hacen las minas de Sonora y de Zacatecas. Déjanos saber dónde, para las personas que nos escuchan, dónde pueden encontrar estos resultados o saber más de estas investigaciones, Vero. Pues mira, la red fronteriza de investigación sobre el río, de la cuenca del río Sonora, hace trabajo transfronteriza, se llama, muy interesante, y es una página web donde se pueden descargar muchos artículos muy valiosos por si quieren seguir aprendiendo del caso de la cuenca del río Sonora. Red transfronteriza de salud, creo que se llama. De Zacatecas el referente tiene que ser Rema, Grecia Rodríguez Navarro y un colega que ella ahorita está haciendo un doctorado en la UAM Xochimilco y es definitivamente referente para el caso de Zacatecas, con googlearla, y para el caso de Puebla, bueno, las organizaciones, por supuesto, importantísimas de la Macehual, ¿no? Y luego ya un largo apellido, las dueñas del Hotel Tazelotzin, esa sí me sale mejor, y por supuesto la TOSEPA, ¿no? Una organización de 40 años.
Si uno googlea todas esas referencias, puede irse enterando y va saliendo la información sobre estos procesos que son positivos, ¿no? Son positivos en el sentido de que siempre hay movilización y lucha y conciencia de lo que está pasando. Pues muchísimas gracias, Vero, fue de verdad más que interesante, ilustrador, pues saber estas investigaciones, creo que es muy importante su difusión y bueno, nosotras les invitamos a que nos sigan cada domingo, hay programas que hablan a veces, pues sí, de las defensoras territoriales o del papel de las mujeres en los problemas ambientales, pero este es el único programa realmente que se dedica solo a hablar del papel de las mujeres en estos problemas, en estos contextos territoriales, ambientales, por lo cual pues les pedimos que nos sigan cada domingo aquí por Violeta Radio en punto de las 4 de la tarde. Y ya saben, nos pueden seguir por Radio FM 106.1 o por el Facebook Live o por el www.violetaradio.org. Yo me despido, Vero, muchísimas gracias. Este es tu programa. Esperamos que nos regales otra, pues muchos más entrevistas y para estar pendiente de esta producción tan prolífica que has tenido desde hace muchos años en estos temas tan candentes y que nos hacen entender pues estas relaciones socioambientales desde la perspectiva feminista. Gracias, Vero. Al contrario, Carla, a la orden. Más adelante hablamos más de Chiapas y Puebla, ¿no? Perfecto, me parece genial. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, muchas gracias, Ceci, y tengan muy buen provecho y que tengan una linda tarde de domingo de este 3 de octubre del año 2021. Gracias, nos vemos aquí por Violeta Radio, el color que le faltaba a la radio. Adiós. Adiós. De rebeldías y resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas ambientales de las mujeres. Cada domingo a las 4 de la tarde por Violeta Radio.